¿Cómo están? Bienvenidos al espacio de reflexión de Master Vidal. Hacemos estas transmisiones en YouTube. No normalmente hemos arrancado y tenemos una trayectoria ya con entregas de carácter literario. Y después hay una sección donde te he recomendado algunos libros que se llama Seduciéndote a la lectura, donde trabajo alguna parte del libro y es decir, la explico y luego pues el asunto es que vayas a la lectura. Pero hace quizá una o dos semanas empecé a hacer unas entregas, mm, pues ya completas sobre el libro. De todas maneras está la invitación y si consigo la seducción a que vayas a ese texto será maravilloso para que te encuentres con él, para que tengas un espacio de diálogo contigo y con él en esta intimidad maravillosa que da el autor, lo que expresa el autor y en el caso de estos libros terapéuticos, a diferencia del asunto literario, donde él te propone puntos para imaginar y entonces, bueno, él nos dice un paisaje y cada uno de nosotros le vamos detallando ese paisaje, pero básicamente estamos sobre la misma línea. A mí me parece muy atractivo que en el caso de los buenos libros terapéuticos, ya sea estrictamente psicológicos o de desarrollo personal o de reflexión, lo que siempre aparece que es muy emocionante ante los ejemplos de los autores es nuestra vida. Es cuando yo veo o leo un libro de desarrollo personal, irremediablemente voy a mi niñez, a mis traumas, a mis luchas, a mis fantasmas. Eso es muy emocionante porque además incluso siento seguramente contento y alegría porque soy tomado en cuenta paradójicamente por alguien que no me conoce, pero es el punto común en nuestra existencia. Entonces, bueno, este es uno de esas entregas. Estoy pensando cuál haya sido la anterior, pero bueno, igual al final, para no agotar más el tiempo. Bueno, recién hice una de un terapeuta español, un coach maravilloso que se llama Sergi Torres, que se llama ¿Me acompañas? En términos de interrogación, de me vas conmigo, pues. Y quedó muy bonito, quedó un poquito largo, pero vale la pena porque las reflexiones son verdaderamente maravillosas. Vamos a trabajar un texto que se llama Hijos Tiranos, de la psicóloga mexicana Marta Alicia Chávez, que nació el 12 de abril de 1958, así que debe andar por ahí de los 62 años y es de Guadalajara, Jalisco. Por ahí anda la maestra, da muchas charlas, ha escrito ya, además también ya tiene muchos libros. A mí me da un poquito la impresión de que ya se hizo un poco, bueno, se hizo muy conocida, y pienso que está escribiendo ya sus últimas situaciones un poquito a prisa. Pero está muy bien porque si no somos ningunos expertos, esta mujer deja las cosas muy en claro, las bases psicológicas y filosóficas donde se sustentan, nos las deja muy en claro y es un libro con muchas situaciones prácticas. Ahorita mismo voy a trabajar un par de ellas donde del A a B C te lleva a la solución de nuestros problemas. Y la otra que justo reflexionaba es que me parece que no tenemos muchos escritores de este calibre. Normalmente los argentinos tienen muchos, los colombianos escriben mucho, España sin duda. Y me llamaba la atención por qué los mexicanos no nos hemos acercado o no se han acercado a estos temas si hay bastante buen nivel en cuestiones intelectuales para resolverlos. Yo creo que todavía hay un poco este famoso asunto de que nadie es profeta en su tierra y de que en México nosotros nos curamos, pues a la y se va, ¿no? Estas cosas de los loqueros y de los prejuicios contra el desarrollo personal o la literatura de superación personal, como si nuestras vidas ya fueran maravillosas y nadie se debe meter en eso. A mí me da la impresión de que por ahí va ese proceso. Prometo, hago el compromiso aquí de trabajar un par de textos también de Ernesto Lamoglia que repasaré porque es otro autor mexicano, un terapeuta también maravilloso, súper rudo en términos de sus entrevistas o de sus personajes, de sus participaciones personales, pero a la hora de los escritos también absolutamente claro y él incluso en ese sentido más cerca de nuestros famosos traumas como mexicanos. Bueno, vamos directo. Hijos tiranos de Marta Alicia Chávez. Y se arranca, pues el libro nos lleva, no tiene una anécdota, sino va resolviendo el problema de cómo los hijos, voy a hablar, bueno, estoy en las dos, entonces me integraré tanto como hijo
y lo asumiré también como un padre débil de lo que habla Marta Alicia, si es que en ese sentido mis hijos fueran tiranos. No siento yo estar, afortunadamente, o bueno, o con mucho esfuerzo, en alguno de los dos. A mí me parece que yo en muchos sentidos no he sido un hijo tirano, en otros sí. Y me parece también que en otros, en el caso de mi paternidad, cuando menos conmigo, mis hijos no han sido tiranos, pero no estoy seguro si con la madre de ellos, si con la mujer que fue mi esposa hace algunos años, a mí me da la impresión de que estos dos sí fueron tiranos con ella y lo vamos a encontrar, pero ese es un juicio que además no le corresponde a nadie. Intentaré solo pasar de manera neutral, pero muy comprometida la información. Arranca diciendo, la familia es un sistema y como tal requiere una jerarquía que le dé balance y orden. Atención, porque tenemos mucho pleito con eso. Cada que nosotros, como ya trabajamos también aquí el laberinto de la soledad, te lo recomiendo que le des una vuelta del maestro Octavio Paz. Como pueblo que sufrió violencia en su proceso de creación, como seres que nacimos en un lugar que básicamente hemos sido sometidos por nuestro color de piel, por nuestras determinaciones biológicas, si nos tocó ser pobres, si nos tocó ser morenos, si tuvimos que estudiar en escuelas de gobierno, si nuestros papás, los compadres de los papás, pues son gente popular, por llamarlo de ese sentido, y que tenemos del otro lado situaciones o personas que en el caso de los mexicanos eran extranjeros o tenían otro color de piel, otro color de ojos, podían estudiar o pudieron estudiar en Europa básicamente, hablaban dos o tres idiomas y esas cosas nos han ido, entre comillas, achicando. La gente que nos hemos quedado de este lado un poco de los aplastados, un poco de los sometidos, entonces tendemos a pensar que entre nosotros hay una especie de democratización, que todos somos iguales. Te pongo un ejemplo muy rápido. Yo he tenido muchos problemas cuando soy profesor, porque digo, en el sistema donde trabajé, había mucha atención sobre la gente que reprobaba, sobre los chicos que reprobaban, había demasiada atención. Por ponerte un ejemplo, se terminaba el curso y había 2 semanas para atender a los chicos reprobados. Esos chicos reprobados tuvieron oportunidad de asistir a muchas clases, tenían de 30 puntos que se daban por materia, ellos necesitaban sacar 18. Es decir, apenas 3 puntos más que la mitad del curso para pasar. Tenían orientadores, tenían asesorías, estaban de por sí ya protegidos. Y yo decía que esos que ya estaban reprobados, aún los habíamos ido a buscar, los maestros habíamos hecho nuestro trabajo profesional, que ya los dejáramos, que nos enfocáramos en las mejores calificaciones. Si esas 2 semanas, en lugar de trabajar con los reprobados, a mí me dejaban trabajar con mis 5 mejores alumnos, yo hubiera puesto esos 5 mejores alumnos en un nivel muy alto, mucho más alto que en el que la dinámica del grupo nos dejaba. Y mi idea fue tachada como de injusta, como de poco democrática, casi casi a veces como de muy especialista. Mucho cuidado con eso, porque entonces la verdad es que en la vida, en cualquier área, hay gente que es más talentosa que otra. Yo te podría decir que, pendejadas aparte, soy muy bueno para las cosas que hago en teatro, muy bueno, y sé que tengo y muchos amigos que están muy cerca de mí, a los que quiero mucho, y muchos de mis alumnos no son buenos. Son luchones, trabajan, se ganan lo que tienen, pero no son buenos en lo que hacen, y así es la vida. Si yo me paso al asunto de la computadora hoy mismo, hoy en la mañana, hoy la fecha no te la he dado, es sábado 13 de febrero del 2021, y hoy en la mañana, normalmente me voy a tomar mis clases de manejo de computación con mi hijo, y mi hijo me comenta y me dice, paps, esto es muy obvio, era así, ok, y yo no lo regaño, ni me siento humillado, ni yo digo, ay, soy un pendejo en la computadora, no, él es el que sabe de eso y yo obedezco y si se tratara de teatro, bueno, pues las cosas las vamos a hacer al revés. O él tiene, y el otro, Jorge, también es muy práctico para las cuestiones administrativas. Y hace poquito le llamé y le dije, oye, hijo, ahí hay una lanilla, ¿qué me recomiendas? Y me tuvo que explicar conceptos y yo aguanté y entonces no se fractura la estructura sistemática
porque cada uno ocupa un lugar y el lugar implica que hay temas donde yo aprendo y ellos me enseñan con todo y que sean mis hijos, y hay muchos otros temas donde yo enseño y los demás aprenden. No es democrático el asunto. Entonces, si logramos entrar a ese punto de madurez, vamos a poder avanzar. Entonces, la familia necesita una jerarquía. Es un sistema donde en un automóvil, quizás sin espejo retrovisor, vamos a tener que ir muy lento y con mucho cuidado, pero el carro avanza. En cambio, si no tiene gasolina, no hay manera. El carro no se mueve. ¿Qué sería más importante en ese caso? ¿Estar ocupándonos de la gasolina o del espejo retrovisor? Pues sin duda que de la gasolina. Pero si al espejo y a la gasolina se sienten ofendidos porque no son iguales, estamos jodidos. Entonces, en un sistema hay jerarquías y esas jerarquías hay que aprender a respetarlas para que el sistema funcione. Si yo la gasolina del carro la traigo, se la pongo a la cajuela directamente, estoy echando a perder el automóvil. Va donde tiene que ir y tiene que tener la cantidad suficiente para que cumpla con esos procesos. Bueno, pues el sistema familiar también es un sistema mecánico y así funciona. Y tiene muchas situaciones importantes. Aquí en Master Vidal tenemos dos entregas. Una que se llama el pensamiento sistémico, no creo que está solamente en esa, donde hay un orden estructural para que la familia funcione y uno importantísimo para que la familia funcione en estos sistemas familiares es que los que ordenan son los papás. En un sistema familiar, cuando están incluso los abuelos, los papás y los hijos, los que ordenan en el trato, en la relación padres-hijos, son los papás. Los abuelos, si quieren participar, tienen que pedir permiso al papá o tienen que mediar, pero no tratar de manera diferente, no decirle al nieto, tu papá está equivocado, hazlo así, porque entonces va a haber una fractura en la estructura. Y la otra, que la obediencia, entonces también en ese sentido, va sobre los papás. Si mi papá, si mi mamá son unos ignorantes, son unos viciosos, etcétera, etcétera, no digo que los obedezca en todos los sentidos, porque eso sería una idiotez, pero la primera disposición, la primera situación es, se hará como, no se hará, sino si tú lo ordenas, así va a ser. Yo vine aquí a aprender, vine aquí a obedecerte. Puedes estar equivocado y lo podemos incluso revisar y negociar, pero siempre la primera actitud de tú eres la que manda, esa siempre para que el sistema funcione, no te lo tomes personal, para que el sistema funcione, siempre va de padres, perdóname, de hijos hacia padres. Bueno, ok, entonces regreso. Hice todo eso por si aquí viene el primer asunto, de que todos los hijos son iguales. No, ahí estamos jodidos. Hay unos hijos que tienen talento para unas cosas y otros no. Además, si en el lado profundo vamos a hacer pronto una entrega sobre un texto maravilloso de Brian Weiss, que se llama, es más, aquí lo tengo, Lazos de Amor, donde habla que cada uno de nosotros, en términos de nuestras almas, venimos diseñados a hacer un trabajo interior que no se ve, que ese no está puesto. Entonces, si por ejemplo, en mi vida vine a vivir la pobreza, pues por más que mi padre, mis hermanos, mi mamá luchen y hagan y lo que sea con tal de que yo no sea pobre, si yo vine a vivir el desapego material, ellos no solo no están cooperando con el trabajo de mi alma y de mi corazón, sino se están interponiendo. Entonces lo vamos a ver más adelante. Es muy importante que los padres aprendamos a ver a nuestros hijos y reconocer que no son iguales y por lo tanto en muchas situaciones no los podemos tratar igual. Fue claro alguna vez, yo creo que a mí me tocó pasar por las dos, pero yo sí me detuve a explicarlo. El punto era que mis hijos, sobre todo el pequeño, me preguntaba, papá, ¿por qué le das más dinero a mi hermano que es más grande? En ese caso son 8 años de diferencia. Y fue muy sencillo. Y fue tan sencillo que le contesté, porque él compra cosas más caras que las que tú. Nada más, las cosas que él necesita o que él quiere son más caras que las que tú compras. O las cosas de su escuela le piden libros que son más caros que los tuyos. Ese es el único tema. Se quedó súper tranquilo, entonces lo entendió perfecto. Entendió su lugar. En mi caso ha sucedido que mis hermanos, cuando hemos platicado, hay ese dejo
de que yo fui el ganón, yo al ser el mayor, me dieron más dinero, me atendieron más, la diferencia era relativamente grande en eso. Aquí hubo dos situaciones. No sé si sobre todo mi papá no se detuvo a explicar eso, no se detuvo a la paciencia de decir, bueno, pues es que si Marco tiene 15 años y va al cine, y invita a una novia, pues ya son tanto dinero. En cambio, tú vas solo con tus amigos, o yo te llevo, o yo pago, etcétera, etcétera. Esas diferencias que hubieran establecido. No se dio el tiempo para escuchar las necesidades en ese sentido de sus hijos. Y en la parte sí negativa, que en términos del famoso ahorro, eso debe haber sido mucho más chicos mis hermanos y yo mismo, ellos les tocó usar muchas cosas que yo fui dejando, que ese es otro tema, que ahí sí también, pero ahí también aparece el diálogo, es decir, entonces, pues tanto la ropa o el espacio o lo que fuera que el hijo mayor va dejando, entonces se va heredando a los otros y a veces a los otros no les gusta esa situación. Es muy importante entonces dialogarlo, porque al final lo que creo que está quedando claro es que los hijos, o que debería quedar claro, es que los hijos no tenemos problema con heredar algo de los otros, sino con la intención, con que el punto no tiene que ver con que estoy eligiendo al otro, sino que debajo de ese pantalón, de ese espacio, de ese que cualquier cosa que estés heredando, los hijos deberían tener siempre claros que son personas que son amadas. Ese me parece que es la base de todo este sistema. Pero bueno, a ver, dice entonces, la familia es un sistema y como tal requiere una jerarquía que le dé balance y orden y le permita existir de manera equilibrada y armoniosa. Los hijos tiranos muestran una tremenda falta de autoridad. No tienen una autoridad, no sienten ese sistema equilibrado, no hay un asunto, no, están perdidos, están solos. Los hijos tiranos, el tema aquí es que los hijos tiranos están solos resolviendo sus cosas. Por eso parecen tiranos, por eso parecen egoístas, por eso parecen excesivos, porque en realidad detrás de las cosas que están haciendo es que están solos, sin la guía de dónde los límites los están determinando, de dónde las situaciones están siendo claras con estos puntos. Y sobre eso lo desarrolla la maestra Alicia Chávez. Cuando en una familia la autoridad y el poder recae en donde no deben estar, es decir, en los hijos, el sistema se desequilibra. La dinámica de la relación entre los miembros se confunde y trastorna y desarmoniza profundamente a todos y en todos los niveles. Es demasiado peso cargar sobre las espaldas semejante paquete. La autoridad y el poder, es decir, las decisiones y la responsabilidad que está diseñado para las espaldas de los progenitores, de los padres, no de los hijos. En ese sistema los que mandan son los padres, no los hijos. Nuestra cultura está tan desestructurada, tiene tantos recovecos ahí, pero todo tiene que ver con lo familiar, que incluso me parece, por ejemplo, en los sistemas escolares tradicionales, en las escuelas de gobierno, están demasiado centradas en los alumnos. El poder real, el poder efectivo de las determinaciones está en los alumnos, no está en los maestros. Por eso ahora a los maestros nos tratan, me voy a incluir, como chancla y nos va muy mal y los alumnos se pueden pasar de lanzas, porque ya no hay esa autoridad. No es que el maestro fuera el más importante, atención, no confundas la autoridad con el más importante. En una escuela el más importante, sin duda alguna, es el alumno, pero la autoridad, el que soporta el peso de la responsabilidad, aquí lo dice, el paquete de la autoridad y el poder es el maestro. Él es el que lo coordina y el maestro esa es la determinación, esa es la pieza central de autoridad y poder. Si el maestro funciona bien en su autoridad y poder, el que gana es el elemento más importante. En ese sentido son los hijos, perdóname, los alumnos. En la familia, no te vayas con la finta, esto tiene que ver con la culpa. En la familia los más importantes no son los hijos, lo más importante es el sistema familiar, que todos ganen, que el papá como marido y como padre esté tranquilo, en paz y feliz, que la mamá lo mismo y los hijos de la misma manera. Es todo el sistema el que es importante. Si en tu familia, si incluso tuviste ahí el asunto de ya no te llevas con tu marido, pero vale la pena por los hijos o el papá está igual, están jodidos. El barco está desequilibrado. Y eso los va a ir llevando poco a poco a ir perdiendo poder y autoridad.
Ok, ¿cuáles son los factores que originan esta trágica y peligrosa crisis de autoridad que nos aqueja a los padres de hoy en día? Bueno, ella lo pone en un presente pensando en que estamos en un mal social que así funciona. Y menciona ella tres factores importantes que determinan que esté esta crisis. Uno, la culpa. Dos, ser parte de una generación de transición, de una generación de cambio. Y tres, la amnesia, básicamente la idea de que ya se me olvidó cuando yo fui hijo. La culpa. ¿Cómo se manifiesta esta culpa? ¿Cómo reconocemos hijos culpables y que por lo tanto han perdido autoridad y tienen, perdóname, padres culpables que han perdido autoridad y que por lo tanto tienen hijos tiranos? Los reconocemos porque les compran todo. Una es comprarles todo. Dos, permitirles demasiado, incluidos insultos y maltratos. Hay casos de hijos que les ponen apodos, que les mienten, que les hablan con groserías y que maltratan a los papás. Ese es permitirles demasiado. Y tres, atención con esta, porque esta es relativamente tramposa, solucionarles los problemas. Bueno, ya lo trataremos más a fondo pero rápidamente, este es de mucho cuidado porque no quiere decir abandonarlos, entonces ahora no me hago cargo de nada de ellos, ni tampoco quiere decir mucho cuidado con esto, que yo les soluciono los problemas a mis hijos porque yo soy una persona muy buena. En realidad, si tienes esa carencia, ten mucho cuidado. Si tienes la necesidad de que te reconozcan como que tú eres muy bueno, estás en una trampa enorme. No la estás viendo, pero estás en una trampa enorme en la que estás perdiendo tú y también tus hijos. Eh, ok, ¿qué otros factores hay que determinan que hacen crecer esa culpa a los papás? Uno, que tenemos demasiada información. Nos agobia sobre todo los posibles desenlaces con respecto a las decisiones que tenemos que aplicar en las correcciones, en lo que estamos haciendo de manera correcta con respecto a los hijos. Surgió la frase hace muchos años esa de que los papás, de que no había una universidad para papás, ¿no? Yo no estudié para ser papá. Evidentemente no en un sentido profesional, pero venías de una familia. Y la otra que le voy a hablar más adelante, en realidad estamos determinados de manera natural para eso. Entonces calma, que no te agobie la información, pues los libros que lees o los que dejas de leer, el tiempo de internet, esta misma charla, los grupos de autoayuda, tu terapia, evidentemente vas a hacerte una cabeza enorme que no va a permitirte moverte de manera fluida y amorosa con respecto a tus hijos. Entonces, calma. Si incluso has llegado al punto en el que ya es demasiada información, basta. Deja de leer, ya no insistas más en preparar esa parte. Ya deténla porque te está sobrecargando. Otro, pasar poco tiempo con los hijos. También eso genera mucha culpa, el pasar muy poco tiempo con los hijos. Hay una justificación que nos hace daño. Aquí voy a usar el término justificación como una situación que no ayuda en realidad. El famoso tiempo de calidad con tiempo de cantidad. No necesariamente, porque no tiene que ver, paradójicamente, no tiene que ver con el tiempo. No es tiempo lo que los hijos nos están pidiendo y lo sabemos perfectamente. Es saberse amados. Ese es el secreto otra vez de todo el asunto. Y luego, pasar demasiado tiempo con los hijos, pasar poco tiempo con los hijos lo tienes que negociar. Si tu respuesta es de eso comemos, de si no, no podías ir a la escuela, si no, no tuviéramos el carro que tienes, si no, no tuvieras las vacaciones que tienes, estás dando una información terrible, que cualquiera de esas cuatro situaciones son más importantes que tus hijos. A lo mejor habrá que revisar entonces si dónde hay que dialogarlo, donde el asunto de ganar menos dinero, es probable entonces que nuestras vacaciones ya no sean de 3 semanas, solo sean de un fin de semana. Pero entonces ese tiempo va a significar que voy a estar con ustedes, que los llevo a la escuela, que los acompaño, que hago las tareas con ustedes, en fin, otra vez, revisar todo el sistema, porque si estamos diciendo no tengo tiempo para ti, pero tú tienes toda la ropa que quieres, estamos diciendo la ropa y lo que piense la gente con respecto a lo que usas es más importante que nuestra relación. Y ahí está muy jodida la cosa, sobre todo a niveles interiores. Otra situación que provoca culpa, rechazo y agobio. Aceptar y trabajar el rechazo y el agobio. El rechazo ante la situación y el agobio que nos provoca. ¿Cómo resolvemos esto? Hay que aceptar y trabajar el sentimiento de rechazo
sobre alguno de los hijos. Es muy probable, sin temor, no hay que lastimarlos. A lo mejor incluso la primera situación no va directamente con ellos. Aquí la maestra Alicia Chávez recomienda directamente la terapia. Si tienes algún tema con alguno de los hijos, vale la pena. Si ya tienes el tema, si ya sabes de qué vas a hablar, es mucho más fácil para el terapeuta ayudarte a resolverlo. Y es muy válido. Hay situaciones, yo reconozco de mamás que además fueron extraordinarias, así que me lo compartieron, amigas mías que me dijeron, no quiero a mi primer hijo o hija, no, no la quiero porque tenía 18 años, porque yo quería estudiar, porque me tuve que casar, porque la tuve que cuidar, es muy válido. ¿Dónde está el asunto de si yo tengo 19 años, estoy cursando mi carrera y alguien me encarga un bebé que no es mi hijo? Seguramente yo tendría todo el derecho de decir, yo no quiero este niño, llévenselo. Pero ¿cómo funciona que cuando sí es parte de mi biología o fue parte de mi biología, entonces ahora estoy obligado a quererlo? No, mucho cuidado, porque esas situaciones se pueden resolver en un asunto terapéutico. Si el padre, si es igualito a su papá y el papá te hizo la vida imposible, también ahí hay tema. Si te diste cuenta que él o ella le pusieron el nombre de su última novia y entonces, o si el carácter también del niño de pronto no cuadra, no ajustas con él, no son las circunstancias fáciles, basta de tortura, hay que aceptarlo y decir, con fulano tengo determinada preferencia que con sutano, ahí me cuesta trabajo. Si eso me genera un sentimiento de culpa y está lastimando la relación, venga, ayuda profesional, insisto, con el tema es muchísimo más fácil resolverlo. Quizá a veces incluso, como muchas de las cuestiones terapéuticas, se resuelve simplemente exponiéndolo, simplemente reconociéndolo. De verdad parece magia el asunto, que una vez que lo reconoces dices, ¡pum!, se liberó, ya estaba, porque es absolutamente natural. El punto nada más era que justo quería reconocerlo, que a mucha gente le pasa, pero sí, al aplastarlo, al no dejarlo salir, yo me estaba generando más fantasmas. No olvidarse de de mantener sano el sistema personal y el de la pareja. Algo que va a evitar esta bronca con los hijos tiranos y esta relación con los padres es que los padres se han olvidado de generar un mundo personal y de pareja. Otra vez aquí nuestra cultura mexicana volcada en los hijos. ¿Saben qué estamos viendo los hijos cuando eso sucede? Otra vez, insisto, que somos porque el hijo no dice, qué buenos papás tengo que se sacrifican por nosotros. No, lo que el hijo dice, como este par de tontos que se odian, que no se llevan bien, no se separan. Y además resulta que la culpa la tengo yo, que no se separan por mí, por eso sufren, por eso se pelean, por eso beben, por eso lloran, por eso lo que sea, por mí. Y uno se vuelve loco preguntando, pues ¿y yo qué estoy haciendo? Cuando en realidad lo que ves es muy sencillo. Ya pues paren de sufrir, paren esta masacre y si es más limpio y más claro la relación de unos con otros, nosotros perfectamente lo vamos a entender. Pero otra vez, no solo está con los hijos, sino las voces que cada uno vamos a traer cuando nos vamos a divorciar, por ejemplo. Si aparece la tradición, si la familia, todo este desmadre nefasto que se aparece. Entonces, trabajar ese rechazo y ese agobio con respecto a esa situación. Hace poquito también trabajaba con una cliente que el gran asunto lo trataba muy mal. Y yo le preguntaba, bueno, y ya no hay posibilidades, segura que ya no hay nada de posible con tu marido, sobre todo para que cuando una vez ella diera el paso ya no se sintiera culpable, sino que ella ya hiciera la revisión ya exacta, ya, sí, ya está, ya no hay nada más, ya me voy, venga. De todas maneras, sí va a doler o va a doler, pero es mucho menos la carga con la que se va. Y uno de los temas recurrentes sobre la posible separación o no de su marido era su propia familia. La tenía atorada, es decir, el último paso que faltaba para que ella cobrara la libertad era su propia madre. Su madre que constantemente estaba, pero ¿cómo vas a fracasar en tu matrimonio? Porque esto es un fracaso. Y tus hijos, cuando la madre no estaba en esa realidad, pues la madre no tenía que aportar ahí, no conocía el elemento. Bueno, pues de ese tamaño son nuestras conversaciones hacia afuera. Y el otro punto que genera culpa es la creencia de ser malos padres. Aquí la solución es muy fácil, relativamente. Haz lo mejor que puedas. Pero
te recomiendo aquí que te vayas a leer, y también lo tenemos aquí en una cápsula, el libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Haz lo mejor que puedas, da tu máximo esfuerzo. Si haces eso, te vas a quedar tranquilo. Por más reclamos que haya, tú podrás decir, yo podía cargar 20 y cargué 20. Si tú necesitabas que cargaran 45, pues no podía. Yo cargué 20 y así fue, ese era el límite. Y te quedas mucho más tranquilo. Hacer lo mejor que podamos de acuerdo con quienes somos. Dice la maestra, que quizá aquí está el asunto que yo te decía de que por eso me gusta que sea mexicana. Pone un asterisco con respecto a la terapia. Dice, cuando un padre lleva mucho dolor emocional, frustración y amargura, muy probablemente será agresivo y cruel con sus hijos, lo cual de seguro le generará una enorme culpa, y después alabarla y dejar que ellos lo maltraten cumpliéndoles todas sus demandas. Ese es un asunto terapéutico. Cuando yo traigo mucha carga emocional como hijo y no la resolví, para eso tendría que entrar a terapia, y al no resolverla me siento culpable, y entonces, por supuesto que en esta famosa aras de que a mis hijos no reciban lo que yo recibí, no les pongo límites y dejo que me aplasten, literalmente. Atención con eso, te aplastaron tus padres y ahora también te están aplastando tus hijos. Necesitas ayuda profesional. Eh, ok, los padres del reino animal, esta nota también es muy bonita. Los padres, la situación de parentesco en los animales, los padres del reino animal saben exactamente cuándo es momento de que sus hijos se vayan del nido. Saben que quedarse más tiempo será malo para ellos. Y si no se van por su voluntad propia, sus padres los corren, los atacan, los empujan, les gruñen como diciendo, ya te enseñé a cazar, a volar, a vivir. Es tiempo de que te vayas y sigas por tu cuenta. Por eso el compromiso es muy importante de ser los mejores padres, de generar esa enorme situación. ¿Por qué? Para que nos dé el derecho de decir ya no, vámonos. Atención, no se trata de mandar a nadie al riachuelo, tirarlo de manera brutal, ¿no? Las mamás pájaro sueltan a sus pajarracos y algunos no vuelan y se matan y no pasa nada, pues claro, son otras determinaciones. Cuando menos, si no puedes hacer eso de manera directa, atención, yo diría entonces que quede muy claro la situación de ayuda, la situación absolutamente estricta de que en este momento la negociación entre tú y yo es de ayuda. Ya no deberías estar aquí, ya tendrías que estar haciendo tus elementos, incluso que te fuiste, fallaste y regresaste. Perfecto. Y qué bueno, pues, que regresaste porque esta es tu casa, o aquí puedes tener esta especie, las mujeres o los hijos cuando nos divorciamos y regresamos a casa de los papás. De acuerdo. Pero lo que está clarísimo es que la salida que se dio ya marcó una diferencia entre el asunto familiar. O que en todo caso, no sé si lo exagero, si yo regresara, por ejemplo, después de un divorcio a casa de mis padres, el asunto tendría que ser como si ellos le hubieran rentado la habitación a un chico estudiante, así de ese nivel, y con reglas estructuradas y claras de lo que pasa en esa casa. Y aquí tu opinión, por ejemplo, si las cosas deben estar acomodadas así, oye mamá, no le haces caso a mi papá, oye papá, debes dejar ser más atento con mi mamá, ese güey ya no cuenta, ese güey está fuera, está puesto aquí por circunstancias de la vida, incluso a lo mejor hasta con un plazo, unos meses, cuando te recuperes, cuando cambie, cuando suceda, cuando lo que tú quieras, pero ya no es el regreso a la dinámica, porque si no, si viene un regreso a esa dinámica que no quedó clara, yo creo que lo que se siguen moviendo son culpas. Y por lo tanto, esas culpas no tienen que ver con la persona, tienen que ver con lo que tú no resolviste en tu momento, en el momento que tenías que haberlo satisfecho o acomodado. Ok, ser parte de una generación de transición es el otro elemento que te decía que eh, pues cuando estamos de padres, cuando estamos haciendo la labor de padres, estamos atrapados entre los abuelos que ya no tienen hijos directos que atender y los hijos, que es este asunto. Entonces, los padres, mucho más al tiempo tan veloz que están cambiando nuestras situaciones con respecto a cómo se está moviendo la vida, es muy probable que estemos en esos procesos, ¿no? En el proceso de determinar
ahorita te cuento rápidamente hoy uno en la mañana, de determinar cómo me trataron a mí y cómo yo voy a tratar a mis hijos, cómo yo voy a tratar a la siguiente generación. La situación de los padres siempre es esa. Los abuelos, bien o mal, ya están en otro camino, ya están jubilados de esa posición y los hijos todavía no están en las posiciones de estar cargando las responsabilidades de la paternidad. Entonces, ni modo, esa nos va a tocar a nosotros necesariamente. Hoy que fui a ver a mi hijo Rodrigo, que me estaba ayudando ahí con algunas cosas, él en este momento está terminando su primer semestre de psicología. Y me estaba ayudando ahí con algunas cosas de internet y él estaba jugando con su maquinita, con su computadora, pero estaba ahí conectado con otros chamacos jugando, no sé qué, la guerra o lo que tú quieras. Y yo no, o sea, sentía aquí las malditas ganas de, seguramente mi papá lo ha de haber hecho, no había computadora, pero en muchas situaciones donde yo estaba distraído con algo, Rodrigo, atención, ha pasado todas sus materias, su primer semestre lo ha aprobado muy bien, y la tentación que yo tenía era de, si hubiera podido, le hubiera apagado la computadora y le hubiera dicho, ponte a leer. La competencia en la vida va a estar cabrona. Si no eres un psicólogo top, va a estar muy cabrón. Deja de estar con tus pinches jueguitos. Ya estás en la universidad. Ponte a leer porque después te vas a arrepentir. Lo digo porque esa es una generación de transición. Mi padre me lo aplicó. Mi padre me lo hacía así y a veces de manera, si no más violenta, sí más seca, sí más amenazante, sí más radical. Él sí era radical. No es posiblemente que él sí hubiera dicho, tienes 10 minutos para recoger sus juguetes o para cambiar, para apagar la televisión y ponte a estudiar. Era molesto porque tampoco había una especie de diálogo. Aquí el asunto de transición es cómo lo hago hoy que lo tengo yo aquí. ¿Cómo, cómo lo establezco? Si por otro lado, por ejemplo, en este momento con él, tengo un negocio de situación económica, o sea, es mi socio en una situación económica, es mi socio, un tipo de 20 años que está asociado conmigo, que estamos ganando dinero. eh, ¿Cómo? Ahí está otra vez. O sea, era recomendable que yo le dijera eso. Evidentemente no lo hice, pero tampoco me quedé atorado con eso. Hubo un momento en que se conectó ahí un amigo que estaba escuchando nuestra conversación, aunque estaba él en la internet, y a los dos les dije, revisen su tiempo. Afuera el asunto está muy complicado y sí revisen si vale la pena quedarse no sé cuánto tiempo jugando o se ponen a leer el puto libro que les mandó su profesor, porque la competencia está muy complicada. Ahora, ese asunto de la competencia y ese asunto del temor no está en ellos, está en mi propia experiencia. Estaba hablando por mí. Ahí está el elemento. Dicen que la clave para una sugerencia es que te la pidan. Si te piden consejo, entonces venga. Lo demás fue verme metiche. Hoy en ese asunto, la verdad es que entonces me vi como metiche. El punto es, ¿qué tal si los dejo? Y entonces la mamá me dice, oye, cuando ves jugando a Rodrigo no le dices nada. Y entonces ahí se hace otra vez la determinación. Lo entiendo. Mucho cuidado, pues el asunto es planteárselo con calma, aceptar muchas cosas, que somos parte de la generación de transición en ese mecanismo. Y la tercera, dice la maestra, es la amnesia. Los padres podemos mucho más de lo que suponemos y sabemos mucho más de lo que creemos, pero lo hemos olvidado. En realidad, el enganche de amor que tenemos con nuestros hijos, ahí está el punto de sabiduría. Pero si le tenemos miedo a eso y entonces no nos sentimos preparados, no hemos ido a la universidad, ellos tienen internet y yo no, ellos ya saben otro idioma y yo no, eso va gestando, es decir, como si aquí pensaría ahorita que mi madre, ¿no? Que no tiene licenciatura y ya tiene hijos con licenciatura, que hablan 2 idiomas, uno de ellos tiene nietos con licenciatura, uno de ellos habla 2 idiomas. Si eso a mi madre la empieza a hacer sentir menos, ella está equivocada. Ese es el punto en el que no, señores, aquí en la familia, si la abuelita es la campesina y los pinches nietos son industriales o son estatistas de un gran país, en la familia, la que manda en la cena familiar, etcétera, es la abuela. La estructura familiar, el sistema así funciona. Si salimos a otras cosas, perfecto, yo obedezco y yo te sigo. Pero en la familia, si solo hubiera una tele y está toda la familia puesta, se va a ver lo que la abuelita quiera ver.
Estoy diciendo un ejemplo extremo, pero así es el orden, así es el rigor para que el sistema funcione, para que aprendas a que ya te tocará estar a ti en esa otra posición. Bueno, pero también básicamente es que el conocimiento que tenemos como padres, en realidad, dice la maestra, podemos mucho más de lo que suponemos y sabemos mucho más de lo que creemos, pero lo hemos olvidado. Es impresionante la falta de confianza en nuestro propio criterio como papás, sabiduría y capacidad que nos lleva a andar siempre buscando las respuestas afuera con respecto a qué hacer con nuestro hijo. En el fondo, dice la maestra, siempre sabemos qué hacer con nuestro hijo, pero nuestra inseguridad es tal que estamos buscando la respuesta afuera. ¿Cómo recuperamos esa sabiduría? Quedándonos quietos. Esto es muy importante. Atención, aquí si es necesario ponle pausa porque te va a sonar rarísimo. Quedándonos quietos para sentir los latidos de nuestro corazón, respirar profundo, hacer silencios, meditar o simplemente convocar su ayuda, la ayuda de ese silencio interior. Está tan grande el desmadre, la licuadora, que el punto es, imagina una licuadora donde está tu ambiente familiar y está a tope el asunto, están girando las aspas y el ruido, y tú quieres meter la mano, te vas a destrozar los dedos. Ponemos off, apagamos la puta lavadora, licuadora, y esperamos a que las cosas se tranquilicen. Y en lo que se apaga, tú puedes estar respirando, regenerándote en tu interior. Calma, no va a pasar nada si haces eso. Ahorita justo, y tiene mucho sentido, me acordé de que posiblemente de niñez a adultez hubo muchos elementos cuando yo fui muy rebelde con mi mamá, estaba muy enojado con mi mamá. El tiempo en el que más la respeté fue cuando ella hizo esto. No lo hizo por voluntad propia, no tenía esta información, pero ella empezó a asistir a dos cosas importantísimas en la vida familiar. Empezó a ir a la escuela, se inscribió a estudiar la secundaria y por ese tiempo más o menos empezó a ir a sus juntas de autoayuda. Se inscribió en un grupo de autoayuda y el asunto fue, creo que nunca se lo dije, pero en realidad el asunto familiar se transformó muchísimo. De pronto fue, ok, este, se hacía, por ejemplo, el relajo de los tres escuincles seguía siendo el mismo, pero ya no aparecía, y hoy lo puedo decir sin problema, ya no aparecía otra loca que le ponía más fuego a eso. Si de por sí había una fogata, ya no aparecía la loca que le echaba tiner o que le echaba gasolina a eso y ponía las cosas más en llamas. No, ya aparecía una persona que se acercaba y que dejaba que las cosas transcurrieran y cuando el fuego apagaba, cuando el fuego bajaba, se resolvían las situaciones. Fue incluso como un asunto de que ella empezó a respetarnos también a nosotros, de que ella empezó a vernos, ya no con una estructura, con una máscara, con una personalidad ya prefabricada, sino empezamos a descubrir poco a poco quién era ella. Tuvo mucho que ver con ese proceso, con que en su grupo de autoayuda empezó a sentarse, empezó a encontrar calma para hacer eso. Entonces, ¿qué hacer cuando esas cosas suceden? Justo eso, ¿cómo lo recuperamos? Lo leo, quedándonos quietos para sentir los latidos de nuestro corazón, respirar profundo, hacer silencio, meditar o simplemente convocar su ayuda. Estos personajes, estas situaciones interiores son parte de ti, son facetas de tu propia naturaleza superior, de tu naturaleza divina, y siempre responden, no te van a dejar solo. El asunto es justamente en estos términos espirituales que te has abandonado a tu propio ser, que has dejado las apuestas pensando en que si estás haciendo mal el trabajo con tus hijos, ¿qué van a decir tus suegras, tus suegros, los vecinos, tus hermanos, los compadres? Un montón de pendejadas. Cuando el asunto es, hace mucho que no digo yo, simplemente yo, lo que pienso y lo que opino y lo que creo con respecto a lo que está pasando. Ok, ¿qué hace que los hijos se conviertan en tiranos? Ella es muy radical. ¿Qué hace que los hijos se conviertan en tiranos? La debilidad de los padres que les tienen miedo. Padres débiles que le tienen miedo a sus hijos. No a sus hijos directamente, aunque puede ser el caso. Tienen miedo a lo que se están diciendo ellos de cómo están fracasando, de cómo pueden atorarse sus hijos. El gran asunto era, yo me acuerdo que una vez me llamó uno de mis hijos para preguntarme si era cierto que yo en primaria tenía boletas de puro 10. Creo que en tercero y cuarto de primaria solo saqué 10. No había una, saqué un 9, no sé en qué materia, pero era el único en 2 años. Y entonces les dije, sí, sí es cierto, ¿por qué?
Pues porque mi mamá nos dice y nos está diciendo que cómo es posible que nosotros no tengamos esas calificaciones si tu papá tuvo esas calificaciones. Entonces, bueno, di mi versión y hablé con ella que eso no estaba funcionando porque no se estaban sintiendo aceptados, que yo tenía mis propias condiciones para hacer eso, las cuales incluso no eran nada virtuosas, eran bastante negativas. ¿Qué estaba mostrando eso? Que había miedo en decirles, ustedes tendrían que sacar mejores calificaciones o saquen las calificaciones más altas que puedan. Tan tan. No por mí, no ponerlo afuera, no ponerlo a la carga biológica, nada, pero les tuvo miedo. Claro, perdón, al punto al que iba cuando hablé con la mamá, el asunto fue que me dijo, es que tú no sabes qué feo se siente cuando empiezan a nombrar a los hijos latosos. Todas las mamás se te quedan viendo. Y yo ahí justo decía, ¿y por qué? O sea, la verdad es que a la mierda, pues. O sea, entonces les está exigiendo a ellos buenas calificaciones para que a ti las mamás no te vean raro. Entonces no vayas a esas pinches juntas. O diles a las mamás, chinguen a su madre, pinches viejas metichas. O no sé lo que quieras, pero vean cómo lo estaban transfiriendo. El punto era, estudien porque la que paga las consecuencias soy yo. Ese es uno de los problemas que los hijos no entienden. Además, si no se los comparte, posiblemente si ella les dice, oigan, chavos, no saben qué feo se me quedan viendo las mamás. A lo mejor los hijos dicen, oye, pues sí, en lugar de estar rascándonos las patas, pues saquemos un par de buenos de puntos para que a mi mamá no pase eso. Y asunto arreglado. Pero si no lo dice, se va haciendo una cadena espantosa. Ok, entonces lo digo para que quede muy claro. ¿Qué hace que los hijos se conviertan en tiranos? La debilidad de los padres que les tienen miedo por su falta de autoridad y su incapacidad para ponerles límites. Debido, aquí están las razones, ¿por qué como papá no tengo esa capacidad y no pongo límites? Debido a que simplemente yo como papá soy débil e inmaduro. Atención con, hay que aceptar eso. Yo como papá, como persona incluso soy débil y soy inmaduro. O a que por alguna razón siento mucha culpa y la compenso dejando que mis hijos me maltraten. Si me sentí muy poco como persona y me siento muy poco como papá, entonces no voy a poner ningún límite. Y voy a dejar que mi hijo me aplaste y que me humille y que abuse de mí y que se burle y que me ponga apodos y que me dejen ridículo y lo que tú quieras. De ahí el tamaño de las brutalidades que pueden aparecer son inmensas. Pero eso sobre todo va a pasar porque yo soy el que estructuralmente estoy débil e inmaduro y que por alguna razón sigo sintiendo culpa y que estoy dejando que esa culpa se compense con el maltrato de mis hijos. Con su actitud el hijo tirano está suplicando a gritos, atención con esto, está suplicando a gritos, por favor, que alguien me controle. Cuando un hijo es tirano, lo que está poniendo a grito es, por favor, que alguien me controle. Ese es el punto. Necesito que alguien me controle. Y eso en la estructura familiar lo teníamos que hacer los padres. Pero si por culpa no lo hicimos, entonces el muchacho o el niño está absolutamente fuera de control. Puede tener la edad que quieras y sigue generando eso, sigue diciendo que alguien me controle. ¿Por qué? Porque él es incapaz de controlarse. ¿Por qué? Porque en el momento en que se tuvo que tener ese control, ya sea de parte del padre o de parte de enseñar la autonomía del control, es decir, en ese sentido recuerdo que un asunto de mucha madurez, yo era muy pequeño, tendría 10 años posiblemente, y me fui a Guadalajara con mi papá 3 días, y a él le salió un tema de manera que tenía que ir a la empresa esta donde iba a hacer su trabajo y yo me tuve que quedar en el hotel con 10 años a esperarlo pues todo el día. En realidad supongo que saldré a las 8 de la mañana y regresaría a las 6 de la tarde y yo todo ese tiempo me quedé en el hotel. Era un hotel bonito, era un hotel muy agradable y él tuvo el cuidado de encargarme, de preguntar ahí a la gente, oigan, voy a dejar un niño de 10 años, no me lo puedo llevar, se podrá quedar, ya no es un niño de guardería ni nada, sabe nadar, entonces lo único que quiero es que vaya al restaurante, que le den de comer, la cuenta yo la pago regresando y que más o menos vean, pues, que vean por él. Les juro que fueron 2 días maravillosos. Me sentí maduro, me sentí grande.
Me salí a platicar todo un pasillo con la chica que limpiaba las camas en los cuartos, le ayudé a atender las camas, después me fui al restaurante, me trataron de maravilla, todo el mundo me atendía, me regalaron helados, me prendieron la televisión para mí, un señor me llevó a jugar al billar, fue una experiencia verdaderamente maravillosa y cuando regresó mi papá, además no solo dejó un niño tarado del cual se hicieron cargo, sino lo que estaba generando era también la confianza de que yo podía hacerme cargo de mí. Me dejó el teléfono donde estaba, etcétera, etcétera. Y me preguntaban, por ejemplo, las chicas, ¿no le quieres llamar a tu papá? Y yo, no, no, ¿para qué? ¿Para qué lo molesto? Estoy muy bien. Eso no saben la independencia que me dio y la confianza que generó con respecto a esa distancia. Quizá por eso ahora cuando estoy en los hoteles en realidad la paso muy bien. Disfruto mucho los hoteles porque quizá me acuerdo de eso, de esa situación básica, de ese desapego que se generó con respecto a mi papá. Si mi papá me hubiera llevado a la fuerza, si me hubiera encargado, si no me lleva a ese viaje, es posible que esté dando otra información. A eso me refiero con que ese autocontrol. El asunto era, no sé cuántos años tienes, te tienes que controlar. Si te sientes solo, pides ayuda. Si quieres ir al baño, se soluciona de esta manera. Si la televisión no enciende, haces esto. Si tienes hambre, bajas a comer al restaurante. Si quieres ir a la alberca, pues te metes a la alberca. Empezaba la vida a depender de mí. Eso fue un verdadero y maravilloso regalo. Eso me hizo crecer muchísimo como ser humano. Fue una gran experiencia. Si esas cosas no pasan, si el asunto no sucede así, si no le dejamos a uno de los hijos esta etapa de autocontrol por el miedo, eh, entonces hubiéramos generado un ser inmaduro. Y es posible que a mis 50 años seguiría diciendo que alguien me controle, que alguien ponga límites a mi vida porque yo no los pongo, y tiene sentido, yo no sé hacerlos. Ese es el punto. Que a mis 50 años voy y le digo a Rodrigo, oye, ¿cómo se entra a una cosa que se llama Classroom, a una aplicación que se llama Classroom? Ay, pues es muy fácil, mira, ta, ta, ta. Básico, ¿por qué? Porque no sé hacerlo, porque no lo necesitaba. Si no dejaste o si no dejas que tu hijo tenga esas experiencias de autorregulación, de autocontrol, de sus propias consecuencias, si te da miedo, si te hace chantaje, si te sientes culpable, puede tener 60 años y si no sabe hacerlo, dime de dónde fregados va a sacar esa información para realizarlo. Y además, terrible, si él no sabe hacerlo y tú ya estás de abuelo, ¿qué crees que le va a pasar a los hijos de ese muchacho o de esa muchacha? Tampoco van a saber hacerlo. Es decir, sigues heredando inmadurez, sigues heredando temor, sigues heredando frustración, ya no solo con el otro, sino con la generación que sigue. Ok. La disciplina. Este grito de contróleme a alguien, ¿cómo se resuelve? Con disciplina. Mucho cuidado con el concepto de disciplina. Ve al diccionario y revisa qué es disciplina. No tiene que ver con militares, con violencia ni con policías. Tiene que ver con límites y respetar esos límites. Me dijeron en Alcohólicos Anónimos, lo único que tienes que hacer es no beber en 24 horas y venir mañana. ¿Puedes con eso? No, pues claro que sí, que no sé qué. A ver, otra vez te lo voy a decir. Lo único que tienes que hacer para que te cures es no beber de aquí 9 de la noche a mañana, incluso no son 24, son 22 horas. No beber en 22 horas y venir mañana a la junta. Si no puedes venir a la junta, voy por ti. ¿Puedes con eso como si fuera niño de 4 años? Sí, sí, sí puedo y lo cumplí. Eran dos cosas que había que hacer. Eso es la disciplina. No son soldados, no son golpes, no son madrizas. La disciplina es eso y el diálogo abierto. Oye, ¿sabes qué? No, no puedo, no voy a poder. Alguna vez en mi casa tuve a un alcohólico 3 días porque le hice las mismas preguntas y me dijo, yo creo que no voy a poder. Pues agarra tu mochila, cabrón, y vete a mi casa. Y entonces se fue a mi casa y se fue a mi trabajo y estuvo ahí dando vueltas guardado en un salón. Ya lo recogí, estuvo todo el día conmigo, lo cuidé porque todavía él no podía estar esas 22 horas sin beber alcohol. Entonces me encargué de él hasta que pudo hacerlo por él mismo. Esa es la disciplina. Ok, la disciplina es una misteriosa cara del amor. Fíjense, justo estaba a punto de decir que esa disciplina es amorosa cuando está el texto aquí. La disciplina
es una misteriosa cara del amor. Para lograr cualquier cosa en la vida tenemos que ser capaces de aguantar, postergar, esperar, esforzarnos, aceptar, luchar, buscar, perseverar, tomar y dejar ir. Sin la disciplina es imposible realizar sueños. Está muy bonito, casi poético ese párrafo. Yo te recomiendo que regreses para escuchar los verbos que generan disciplina. Bueno, los voy a decir: aguantar, postergar, esperar, esforzarnos, aceptar, luchar, buscar, perseverar, tomar y dejar ir. No dice soltar dinero y olvidarte de los cabrones. La tolerancia a la frustración es la fuerza de carácter, la fortaleza interior que nos permite soportar y sobrevivir a las tormentas de la vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. También en ese sentido, con esa experiencia que te hablo mía de Guadalajara, mi papá también estaba diciendo en ese proceso: ni modo, yo tengo que trabajar, ojalá un día podamos venir los dos solo de turistas, pero por ahora, si tú en el sistema te portas bien, no te sales, estás aquí en paz, yo puedo irme a trabajar, y los dos la pasamos muy bien y fue una gran experiencia para ambos. La tolerancia a la frustración es la fuerza de carácter. Si no dejas que tus hijos sientan frustración, si les resuelves todo, si el asunto es: chin, pues ¿cómo mañana me voy a mi trabajo? ¿Quién me llevará? Y tú te pones a buscar el Uber o te conviertes en chofer o sacas tu licencia en chinga para llevarlos, la estás jodiendo. La fortaleza interior, es esa la fortaleza interior que nos permite soportar y sobrevivir a las tormentas de la vida. No está hablando de los tropezones, la vida a veces hay tormentas, hay madrazos muy fuertes. Lograr metas, superar obstáculos, realizar sueños, ser productivos, independientes y capaces de resolver problemas. La disciplina proporciona seguridad y confianza. Cuando un niño o un adolescente no tiene ninguna clase de reglas en la vida, o cuando las mismas reglas dependen de si papá se tomó un par de cervezas, o tuvo un día pesado, o si mamá no está de humor, entonces el hijo se siente, atención con lo que voy a decir, entonces el hijo se siente perdido y confundido. Atención, y entonces incluso podemos empezar a manipular. Si los permisos dependen de que estoy de buenas, si dependen de chantajes, si dependen de transacciones, te están contaminando, te están haciendo un mal. Bueno, te estoy hablando como si fueras niño, estamos haciendo un mal. Si hoy dejo ir a mi hijo porque estoy de buenas o porque estoy un poco borracho, porque ando contento, o si hoy dejo ir a mi hijo porque me ayudó con el quehacer. No, señor, aquí hay disciplina, aquí hay reglas, aquí hay situaciones que en automático no tienen que ver con que yo estoy bien. Entonces el hijo dice: mamá, es sábado, hice mi cama, lavé mi ropa, barrí, trapié mi cuarto, mis libros están acomodados, no tengo tarea para el lunes. Te aviso, voy a ir a una fiesta, ¿me puedes dar un poco de dinero? Esté de malas o no esté de malas, el sistema se cumplió y es: hijo, ten, ahí está una lanilla, o no tengo. Pero tu permiso es intocable porque por sistema se cumplió, no porque yo estoy bien o porque estoy mal, porque amanecí de buenas. El sistema trabaja solito, hasta te va a descargar de asuntos, hasta te va a quitar problemas, porque las reglas empiezan a funcionar de manera automática. Ok, y sobre todo, que ante eso el niño, sobre todo si es niño, pero con los adolescentes funciona, no se siente perdido y confundido. No está un asunto, a mí me pasó, bueno, no seguramente, me pasó que mis hijos, para pedir permiso, uno de los elementos era: ahorita que está de buenas. El niño se siente perdido, el niño se siente extraviado. Además, sacarlo al mundo a que esperar a que su jefe, que sus directores estén de buenas o no, es nefasto. Hasta profesionalmente les estamos haciendo un mal. Los que son capaces de obedecer reglas y observar una disciplina desde pequeños serán capaces de desobedecer las que deben ser desobedecidas. Si tus hijos son capaces desde pequeños de obedecer reglas y de observar una disciplina, cuando afuera el patán les diga: ven, fúmate este carrujo, métete estos tragos, métete estas pastas, van a ser capaces de desobedecer las que tienen que ser desobedecidas. Tienen la suficiente madurez para decir: no, esto está mal, cabrón. Tú no me ordenas, tú no me mandas, tú no eres parte de mi sistema, vete a la mierda. Yo no me meto esa droga, no la necesito porque aprendí a obedecer los límites, porque traigo una estructura que me está generando una personalidad. Si a los 8 años, a los 10 años en esa experiencia,
un tipo de la alberca, un pinche, lo voy a poner muy cliché, si un pinche gringuito ahí ve a un niño solito en la alberca y entonces me empieza a hacer la plática y me quiere invitar cosas, el momento que hubiera dicho, ven, vamos a mi cuarto a ver televisión, yo tenía la madurez absolutamente clara y suficiente de decir, no señor, yo aquí estoy, mi papá aquí me dejó, en mi cuarto hay televisión, no lo necesita usted para nada, de hecho me está estorbando pinche viejo metiche, váyase a volar y se arregla muchísimas situaciones que en ese sentido pudieron haber sido hasta perversas. Está maravilloso entonces eso de la disciplina. La autoestima es un silencioso respeto por uno mismo. En otros textos bellísimos dice, cuando logras hacer por ti las cosas, aún estando solo, ya estás del otro lado. Si me baño porque voy a salir, si me arreglo porque está mi familia, si arreglo mi cuarto porque vienen los invitados, estoy jodido. Cuando empiezo a hacer esas cosas por mí, porque las estoy viendo yo, estamos del otro lado. La peor desgracia que le puede suceder a un ser humano es pensar mal de sí mismo. Esto lo decía Goethe. Y muchas de esas ocasiones la autoestima, claro, por nuestra propia frustración, se la destruimos a los hijos. Eres un pendejo, eres un inútil, no vas a lograr nada, te pareces a tu mamá, te pareces a tu papá, bla, bla, bla. Y los pobres chamacos los tenemos, me están volviendo loca, me voy a morir, y les deshacemos la autoestima a los niños. La disciplina se ajusta en el sistema mismo y ya no asume las correcciones desde lo personal, lo que te acabo de decir. Entonces ya no vale de que pues hoy estoy enojada, entonces hoy no te dejo ir. Hoy tu papá se portó mal y entonces ustedes reciben eso. Salte, si en tu infancia tuviste esa formación, cámbiala, acepta que el sistema empiece a trabajar, ya déjate ayudar por las cosas que merece, que vale la pena. Si tienes 25 años o 30 años, serías idiota. Perdón que te lo diga de esa manera, pero serías idiota si tienes dinero y sigues lavando tu ropa a mano. Si hay lavadoras, si hay lavanderías que pueden hacer ese trabajo por ti, para que tú te atiendas, leas, le hagas el amor a tu marido, veas tu serie favorita, lo que veas esta grabación, estarías tonta si no, es que a mí mi mamá me lavaba las cosas a mano, yo las sigo lavando a mano. ¿De dónde mierda, demonios, viene eso? Y no te adaptas y dices, bueno, gracias a mi madre que no tuvo estos adelantos, hoy que yo los tengo, los voy a aprovechar para bien. Ok, riesgos comunes de hijos rasgos comunes de hijos sobreprotegidos. ¿Cómo reconocer que nuestros hijos son sobreprotegidos? Uno de los elementos es la ingratitud. Los hijos sobreprotegidos no valoran lo que reciben y lo que reciben, atención con esto, nunca es suficiente. No valoran lo que reciben y lo que reciben nunca es suficiente. Entonces les das trabajo, se los pudiste haber dado en otro lugar. Les lavas su ropa, pero no se las planchas. Les das para zapatos, pero no para tenis. Nunca los vas a satisfacer. Se ven como víctimas del mundo que abusa de ellos. Si son en este caso ya grandes, entonces el trabajo, el COVID, la exmujer, la suegra, los amigos, los jefes, el sistema de teatro, las palancas, siempre estoy acomodado a que los otros tienen la culpa. Si hubiera terapia, básicamente el asunto sería lo que quiero estar diciendo todo el tiempo es tú. Fue por tu culpa. Y esa culpa famosa también se resuelve. Pero bueno, ok, como no lo saben, entonces se ven como víctimas del mundo que abusa de ellos o no les ofrece lo que quieren y lo que creen merecer. Como si el mundo estuviera en la obligación de satisfacerlos, solucionarles y darles. ¿Por qué creen que pasa eso con los hijos tiranos? Porque en un momento así fue, porque en un momento así lo tuvieron. Pone muchos ejemplos, el libro es muy bueno, vale la pena que lo leas, porque el libro dice, el niño se tropieza con un sillón y la mamá en lugar de, a lo mejor, ok, levántate, limpiarle las lágrimas, darle un besito y vámonos a seguir, va y le dice, a ver, este sillón malvado, a ver sillón, y le pega al sillón. Y dice la terapeuta, ¿sabes qué le está diciendo? Que todo el mundo está en contra de ti. Ya quiero ver ese niño cuando tenga 15 años. Y sí es cierto, sí son capaces. Y la maestra entonces va y le pega al maestro de literatura. A ver, maestro de literatura, ¿por qué no pasas a mi hijito de calificación? ¿Por qué no lo apruebas? Y también la quiero ver con su suegra, con su nuera. A ver, maldita vieja nefasta, tienes que hacerle el desayuno a mi hijito como yo se lo hice todo el tiempo. Quiero ver que eso suceda. ¿Y saben qué?
Sí sucede, así que está terrorífico. Entonces, ok, el otro rasgo común de los hijos sobreprotegidos, demanda de atención. Esto es una respuesta a un narcisismo extremo. ¿Qué es un narcisismo extremo? Narciso era este personaje que va a un lago, se ve en el reflejo, se ve tan hermoso que quiere atrapar su imagen y se ahoga. El narcisista no ve más allá de lo que él ve para él. Tengo un ejemplo maravilloso y profundamente complicado sobre eso. En el trabajo tengo un compañero que compartimos escritorio. Él en su narcisismo no ve que lo deja hecho un desmadre. Él llega en las tardes, yo llego en las tardes y el escritorio tiene una determinada manera. Y él en las tardes lo deja hecho un desmadre. Pero un desmadre brutal. Entonces, oye, güey, ve nada más que desmadre. Me dice, te juro que lo hago sin querer, no veo el desmadre. No, lo que él no ve es que él no presta atención a cómo lo dejo yo. Lo que él no es capaz, él de ver, es que el escritorio lo comparte conmigo. Yo en ese sentido trabajo mi escritorio y después digo, ok, al rato viene Rafael, entonces determino el escritorio para Rafael. El narcisista no piensa en Rafael. El narcisista dice, yo uso este escritorio y ya, yo salgo a las 2. Oye, güey, a las 2 con un minuto entra otro güey a usarlo. ¿Sí? No sabía. Y no lo ve. No es mala persona. No lo ve. Está solamente pensando en él. Y tiene sentido. Porque si es víctima, si el mundo se lo está chingando, si afuera todo el mundo está en contra de él, se está defendiendo todo el tiempo. Ok. Quiere ser el centro de todo, se siente rechazado por los demás, pues nadie más que los padres, atención con esto, en la vida, en la historia, nadie más que los padres le soportan sus odiosas actitudes. Siempre va a haber una persona que pese a que deje un desmadre le va a decir, ok, Rafaelito, venga, yo te amo, yo te lo arreglo para que tu compañero no esté chingando. Se arregló el asunto. Yo tuve una novia que la mamá, un día yo hablando solo con la mamá, fui a buscar a la novia y no estaba, entonces la mamá me invitó a un café y platiqué y aproveché para platicar con ella muchas cosas y me dijo ella, ay Marco, yo no sé qué necesidad tienes para aceptarla. A mí no me queda otra, soy su mamá. Estaba equivocada de todas maneras la señora con respecto a esto, me dice, a mí no me queda otra, yo soy su mamá, pero tú no. Así que vete, güey, te está haciendo mucho daño, y yo lo veo, me decía mi suegra. Yo veo que te está poniendo una madriza brutal, que ella no sabe distinguir, que ella es arrolladora, que ella se traga todo. A mí no me queda de otra porque soy su madre. ¿Cuántas culpas estaría guardando la señora? Me decía, pero tú, ¿qué necesidad tienes? Tenía toda la razón la señora. Bueno, pues así es el asunto con el narcisista. Si el narcisista le resolvió mamá o papá todos sus desmadres, se los va a seguir haciendo, porque al final de cuentas sabe que tiene una persona que se lo va a tolerar. Y además, la enorme paradoja es, ven, ustedes no me quieren. Siempre hay alguien que siempre me aceptó así como soy. La misma que lo creó, pues el síndrome de Frankenstein. Débiles o dependientes también. ¿Cómo podemos detectar que nuestros hijos son o nosotros somos hijos con situaciones de sobreprotección? Porque somos débiles o dependientes. Facilitarles todo a los hijos, reforzar la flojera que les da hacerse cargo de sus cosas y obedecerles en lugar de decirles, hazlo tú, porque tú puedes hacerlo, da como resultado hijos comodinos, manipuladores y atorados en una tediosa inercia que los desmotiva y les quita la chispa de la vida. Alguna vez ya divorciado, ya separado, me habló la madre de los bodoques y me dijo, oye, es que es mal plan, dice, porque si es mal plan, dejan el cuarto tirado, dejan la ropa donde sea y compartían el cuarto, en ese tiempo compartían el cuarto. Entonces, ok, ¿y qué quieres hacer? Pues que no dejen eso tirado, ok. Y el asunto además fue maravilloso, que algo hicieron y que entonces ella les dijo, pues si no hacen tal cosa, yo ya no voy a lavar la ropa. Cada quien se va a encargar de lavar su ropa. No cumplieron y ya me llamó y me dijo, oye, pues no cumplieron, pues va al plan, lo que sigue, que es entonces que ellos laven su ropa. Pero y si no tienen ropa, pues que se la pongan sucia. El tema era ese. Y si se ponen ropa sucia, ¿qué va a decir la gente de su mamá? Ahí estaba el gran problema. Bueno, se resolvió muy fácil. Y desde Jorge tiene 30 años, pues desde que tiene 12 me parece, que él lava su ropa. Y Rodrigo también, desde que pudieron aprender a meter la ropa y pucharle las cosas de la lavadora, ellos se encargan de su ropa.
que si la ropa, la abuela y las tías y todo el mundo, que si no se combina, que si la camisa se pintó, que si los calzones, que si los suéteres se deshilachan, no es problema de ustedes, viejas metiches. Cuando yo meta una ropa cara y no funcione, yo voy y pregunto y se resuelve. Si no, no hay problema. Ese es el punto. No tiene sentido estarlo manteniendo ahí, si no, se generan débiles o dependientes. Ahora en COVID comparto la habitación, comparto el lugar de vida con mi madre y entonces tenemos muy poca ropa, en realidad menos ahora que no salimos. Y entonces un día me encontré con ella muy contenta con mis calcetas y me dijo, te tallé tus calcetas. Y yo así de, ¿para qué? Pues para que estén así súper blancas. Y yo, ¿para qué? Yo las meto y cuando están muy negras las boto. Evidentemente no huelen mal, están limpias, pero no me voy a estar preocupando ahí por tallarlas. No, mamá, por favor, no. Cuando estén así compro otras. Se acabó el tema. Sin duda era ahí un mensaje de mira, te cuido. Ok, hay maneras diferentes de hacer eso. Vamos a tomarnos un café, platiquemos, vamos al parque, vamos al cine. Ya estamos en otra etapa. Ya las putas calcetas son lo de menos. Los dos tienen que modificar, los dos tienen que cooperar para que eso deje de suceder. Hazlo tú porque tú puedes, ok. Si no haces eso, da como resultado hijos comodinos, manipuladores y atorados en una tediosa inercia que los desmotiva y les quita la chispa de la vida. Los otros elementos son la sobreprotección, que es clarísimo, y el control excesivo. Atención también con esto. Si ya eres mamá metiche, si todo te preocupa, es muy probable que el mensaje que estén recibiendo tus hijos no es que me preocupes, es que pienso que eres un pendejo. Yo eso les digo a mis alumnos. Si el asunto es quién te trae, a qué hora llegas, dónde vas a estar, dime la hora, si te pasa algo, si bla, 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 lo que estás diciendo es que eres bien pendeja. Te tengo que resolver todo. No sabes ni tomar, ni pedir un Uber, ni tomar un camión, ni solicitar un taxi, ni tener buenas compañías, ni estar con gente decente. Eres bien pendeja. Yo lo voy a hacer todo por ti. Ese es el mensaje que estás mandando. Ok, rápidamente esto solo no lo voy a comentar porque me estoy tardando un poco. Guía para el manejo de los berrinches en los niños pequeños, también para demostrarte lo práctico que es este texto. Para manejar los berrinches en los niños pequeños. Eso que quiera hacer tu hijo, ¿lo perjudica a él o perjudica a los otros? Esa es la primera pregunta que tienes que hacer. Mamá, ¿me dejas ponerme esto en los ojos? Este es un líquido limpiador para los cristales. ¿Me dejas ponérmelo en los ojos? Y entonces la pregunta es, ¿le puede perjudicar a él o a alguien más? ¿Me lo puedo poner yo y se lo puedo poner a mi primo? Si el asunto es que sí te puede perjudicar, evidentemente te puede perjudicar, entonces, la siguiente pregunta es, ¿va a tener consecuencias desfavorables en el futuro cercano o lejano del niño? Que yo me meta esto en los ojos, ¿va a provocar que me sienta mal de manera inmediata o a mediano plazo? Si la respuesta es sí, paras. Si es no, evidentemente dice esta mujer, ocasionalmente deja lo que suceda para que vaya probando sus límites. Mamá, ¿puedo sacar tus ollas y jugar a la batería? Sí, va, sí. Entonces va, pues saca las ollas y unos platos y le pone a dar cucharazos. No pasa nada, desarrolló sus límites, igual le aburrió o aprendió que hay que guardarlos, o le gusta, o lo que quieras, no pasa nada, en su futuro inmediato no le afecta, no se le va a caer una mano, no se va a lastimar, no lo vas a dejar jugar con cuchillos, con un par de cucharas, etcétera. Entonces venga, que pruebe sus límites. Pero si el asunto es como esto, que le puede afectar, entonces dice ella, si es no, entonces permite que lo haga porque ganará autonomía. Si la respuesta a las preguntas, eso que quiere le perjudica a él o a otros y va a tener consecuencias desfavorables en su futuro cercano o lejano, si la respuesta es sí, entonces tu decisión será un rotundo no. Con voz tranquila pero firme, explícale una sola vez, lo pone con mayúsculas, una sola vez explícale. No vas a comer este helado antes de la comida, no puedes brincar en los sillones porque se maltrata, no puedes tomar tal cosa porque es de X persona, porque no es tuyo, no puedes ponerte esto en los ojos porque te hace daño. Y acompañada de palabras, y acompaña tus palabras con las acciones acordes con ellas. Ignora el berrinche, recuerda que lo que resistes persiste. Y una vez que se ha calmado,
No antes, una vez que se ha calmado si es que hizo un berrinche, no antes, exprésale tu amor de la manera que se te antoje y dale vuelta a la página. Si cuando lo resolviste llega el papá y se lo platicas, si el sábado llega la familia y se lo platicas, estás enseñándole que de esa manera puede obtener atención. Lo estás poniendo como el centro en la noche y en la siguiente reunión familiar, el centro de atención. Y lo que estamos intentando evitar es que esa manera sea el centro de atención. Que el centro de atención aparezca ocasionalmente cuando sea positivo, cuando lo necesite y cuando no perjudique a los demás. Porque entonces, si no, se va a sentir como héroe, se va a sentir como, ay, qué chingón hice esto. Y dale vuelta a la página. Los hijos demandan, exigen, agreden y se convierten en monstruos. Sus padres se quejan de ellos tomando una actitud de víctima, se hace un círculo vicioso. Y en la mayoría de los casos no se dan cuenta de que ellos, los padres, crearon ese monstruo y que también tienen la solución en sus manos. Los hijos tiranos, atención con esto, no son malas personas. Sin darse cuenta han generado esta dinámica patológica para compensar conflictos emocionales. Ahora también, atención, no vayas y le digas, ¿qué te pasa? Cuéntame, vi esta cápsula y sé que traes un conflicto emocional, platícamelo. No, no seas pendejo o pendeja, no eres terapeuta. Si no lo ha podido resolver, ¿tú crees que va a confiar en ti? No, no eres tú el terapeuta. Ahorita viene la solución. Soluciones, justo aquí está. Soluciones. Aceptar la responsabilidad. Si estás tú como papá de hijo tirano, ni modo, aceptar que algo hiciste y que esa mecánica tienes. Si eres hijo tirano, pues y lo estás viendo, también aceptar que traes esa dinámica y que se puede trabajar. Segundo paso, revisar las razones y poner remedio. Revisar las razones es ir a fondo, no en lo superficial, no ya deja de hacer esto, ya deja de hacer caprichitos, no llegues ahorita y ya, pues ya no te vayas al otro lado, entonces ya no cuentes ni con esto, ni con esto, ni con esto y con un montón de castigos absurdos. Ir a las razones, ir a fondo, a ver qué está sucediendo, me enteré de esto, ven, siéntate, le dices a tu hijo, vamos a ver esta cápsula y terminando platicamos lo que quieras. Revisar razones y poner remedio. Ya dejemos por Dios esas creencias arcaicas sobre la terapia. Ya están pasadas de moda. Entendamos y aceptamos de una vez, esto es textual del libro, aceptemos de una vez que quienes van a terapia son personas valientes con ganas de crecer y aprender. No van los necesitados, no van los enfermos, no van las víctimas. Vamos, porque yo voy, vamos a terapia las personas valientes con ganas de crecer y de aprender. ¿Cómo dejar de sobreproteger a un hijo? Varios puntos. Uno, el primero, tal vez el más importante, aguántate las malditas ganas. Que necesita quién sabe qué, aguántate las pinches ganas de ponerte tu traje de héroe, de seguir saldando tus culpas y ofrecerte ayudarle en todo lo que necesite. Dos, háblale de sus recursos, cualidades y capacidades. Dile que es capaz, que lo amas, que es muy bueno en tal materia, que es muy inteligente en esta otra cosa, que te sorprendió que hiciera tal cosa, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo, por ejemplo, que era bien chistoso. A mí me operaron me quitaron las amígdalas cuando yo tenía como 6 años. Y en la recuperación de esas, yo todavía, seguramente todavía en un estado ahí medio drogui del asunto de la anestesia, mi papá me regaló unas maderitas y dice que yo construí no sé qué, que él le sorprendió mucho. No había celulares ni había fotos, así que bueno, pues que le sorprendió maravillosamente lo que yo construí. Esa anécdota que se ha vuelto linda a lo largo de mi existencia tuvo un pequeño detalle, que a todo mundo le presumía eso, menos a mí. A mí jamás me reconoció, a mí nunca, nunca, nunca me dijo hacia los ojos, el día que sucedió esto, no manches, qué maravilla, construiste tal y tal cosa. O cuando yo tuve broncas vocacionales, jamás lo usó para sentarse conmigo y decirme, pues mira, que en la construcción, que en la determinación, que en el asunto estético tú hiciste esto que me sorprendió muchísimo a los 6 años. No, todo el mundo se enteró, menos yo. El psicólogo me lo resolvió de una manera maravillosa y me dijo, fue muy fuerte porque me dijo, es que a tu papá no le interesaba que lo hubieras resuelto tú. A él le interesaba que tenía un hijo con ese talento. Wow, fue un madrazo así de, a ver, espérame otra vez. Mi papá, mi propio papá, sí, cabrón, pues era un ser humano con muchas carencias. A él que tú resolvieras las cosas le valía madre, tal vez ya hasta lo sabía. Lo que nadie sabía es que él tenía un hijo con esas capacidades. Eso sí, ninguno de sus compadres tiene un hijo artista.
Ese es el punto. Ninguno de sus compadres tuvo un hijo artista. Mi papá sí. Esa era su preocupación. No si yo iba a ser mejor artista, no si yo podría tener esa capacidad, no si yo tenía esas cualidades y capacidades que en ese momento me hicieron falta. Revísalo entonces, porque ese es el mecanismo de padres débiles con hijos tiranos. No dejamos el reconocimiento en los hijos. El asunto no es, oye, a mis dos hijos, por ejemplo, cuando hicieron garabatos en la pared, yo les dije, no manchen, dibujan súper chido. Particularmente Rodrigo, cuando se deja el tiempo, cuando tiene tiempo, es que hace dibujos muy cercanos a la realidad y se lo reconocí. Y jamás digo, no, yo tengo un hijo que casi, casi es pintor. Jamás. Bueno, son los errores que hay que ir manejando, que hay que ir generando y recomponiendo a través del tiempo. Y cuando tienes cierta madurez, la verdad es que ya no te pesa. Cuando tienes cierta madurez y entonces te presumen por lo que eres, porque papá y mamá están orgullosos de tener un hijo así, aprendes a entenderlo y dices, venga, pues si funciona, órale, que sean felices con eso, no hay problema, lo regalo. Y viene otra que es muy importante, establece reglas bien claras y firmes. Ya sea que les llames reglas o les llames límites, las buenas reglas tienen esto en común, sirven a propósitos razonables, no son idioteces, son prácticas, funcionan en la vida y están dentro de la capacidad del hijo. Si tu hijo tiene 3 años y le dices, a partir de ahora vas a lavar tu ropa y vas a coser tu ropa, pues estás jodida. No funciona así. Pero sí, entonces puede recoger sus juguetes. Tal vez no los puede poner hasta arriba en el closet, pero sí en su cajita. A eso se refiere. Son consistentes y la expresión de una preocupación amorosa. Poner reglas y límites es amar a las personas que están a nuestro alrededor. Yo aquí tengo un ejemplo maravilloso. Espero no estar siendo muy largo. Dice un tipo que había en un terreno muy grande unos tipos con una pelota y se aburrían muchísimo. Y entonces les dijo, hagan lo que quieran. Y les aventó la pelota y los chicos no sabían qué hacer y estaban muy aburridos. Entonces dijo, ok, vamos a organizar, vamos a poner ciertas reglas. Vamos a poner 2 porterías y vamos a limitar la cancha. No puede haber faules, no la pueden tocar con la mano 10 jugadores de ustedes. 2 van a ser porteros, el juego dura tanto tiempo. Y se la pasaron fenomenal, se llama fútbol. Y se la pasaron de maravilla, con reglas y determinaciones, con límites. Compitieron, fueron solidarios, se divirtieron, se cansaron, hicieron ejercicio. Cuando no hubo límites, se aburrieron. De ese tamaño es esta información. Establece consecuencias si las reglas se infringen, si las reglas no se cumplen, hay consecuencias. Negociaciones, si ya tus hijos pueden entenderlo y ya te toca, ya son adolescentes, negociaciones para establecer esas reglas. Recuerda que el punto tiene que ser los dos ganamos. Si no estoy jugando, los dos ganan. Papá gana, mamá, papá ganan, los hijos ganan. Primer punto para negociaciones, ganar, ganar. Tanto padres como hijos por escrito, de manera clara y concreta, expresan necesidades y deseos. Por escrito. 2. Expresan de manera abierta, sin temor, sin consecuencias y clara las razones para las cosas que desean y para sus necesidades. Sin criticar, sin juzgar y con empatía. ¿Qué es empatía? Poniéndonos en el lugar de los otros. Si yo como papá ahora pienso que tengo 20 años, que tengo 14 años, me pongo en ese lugar. No lo comparo con el niño que yo fui. Me pongo en su lugar con las circunstancias reales. 3. Una vez evaluadas cada una de las propuestas, hay que tomar decisiones convenientes. 4. Anotar en una nueva hoja de papel esos acuerdos de manera específica, concreta y clara. ¿Quién va a hacer qué? ¿Desde cuándo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué días? ¿A qué hora? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué materiales? Etcétera. 5. Verificar los resultados después de algún tiempo, ver si funciona ese contrato, esa negociación. 6. Si es necesario, modificamos los acuerdos o continuamos con ellos, si están funcionando. En caso de que no se cumplan los acuerdos, se ejecutan las consecuencias. No hiciste tal cosa, en el contrato se establecen. Si no sucede esto, la consecuencia es esta y se cumple. Nada de pendejadas de que te damos chance, nada de pendejadas del sistema de las preparatorias de que te presto un punto para la siguiente. Las reglas del juego son estas. Se cumplen. 6. Ese fue el 6. Y se ejecutan las consecuencias. Permíteles vivir las consecuencias de sus actos y de sus decisiones. Ayúdales a desarrollar la tolerancia a la frustración. Importantísimo. Ocúpate de ti mismo como papá. Ocúpate de ti mismo.
Reconoce y resuelve tus conflictos emocionales y de pareja. Crea un proyecto de vida que te conduzca a ser feliz y sentirte en paz, realizando actividades que te gusten, recibiendo ayuda profesional cuando sea necesario, llenando tus espacios interiores contigo mismo para que puedas soltar a tu hijo, dejarlo ser, respetar los sagrados espacios que deben existir entre tu piel y la suya, entre tu camino y el suyo. Es decir, es probable que estés encima de tu hijo porque no tienes una vida propia. Entre un hijo sobreprotegido y su padre no existen esos espacios de energía, donde el padre está por encima del hijo, lo está asfixiando, lo está reteniendo. Demasiada atención está puesta sobre su hijo y prácticamente nada sobre sí mismo. Entonces, estas señoras ya mayores que están ahí encima de los hijos es porque no tienen una vida propia. Ese es el punto, porque ya no tienen una vida para ellos, para sus parejas, que estudien algo, que lean, que se vayan de viaje, carajo, que los dejen vivir, los están asfixiando. Un padre cuyo interior se encuentra pleno y cuya vida tiene un sentido no puede ser sobreprotector, simplemente eso no sucede. Si en verdad amas a alguien, hazle el gran favor de no ayudarlo, sobre todo si no te lo está pidiendo, mucho menos si no te lo está pidiendo. Cuando ayudas, no dejas que la persona aprenda sus lecciones y por lo tanto volverá a crear los mismos problemas porque no ha aprendido la enseñanza que los problemas le aportan. Los problemas traen conocimiento, los problemas traen experiencia. Si como super papá te metes, estás generando una sobreprotección y un inútil. Estamos terminando. Ayúdalos a desarrollar su autoestima, ya lo trabajamos. Ámalos incondicionalmente. Amarlos es no ponerte de tapete. Amarlos es justamente verlos como personas libres, independientes, con ayuda de terceros, etcétera. Ve a tus hijos, ve, observa, revisa quiénes son. No los debes tratar igual, no puedes tratarlos igual porque son distintos. Ve que no son tu proyección, ve que no son tu pasado, ve que son personas diferentes a ti y distínguelos, por favor. Hay todo ella lo menciona como la maldad básica de los papás. Lo peor que los papás podemos hacer es la indiferencia ante nuestros hijos. Ese es el punto peor. Fíjate que veo una serie muy radical, muy complicada que se llama Dos hombres y medio. Y ya la he mencionado. Tiene muchas deficiencias, pero entre las cosas maravillosas, siempre que llega alguien de la familia, y eso que no es una familia normal, literalmente, pero siempre que llega alguien, el hombre que es el patán, Charlie, siempre apaga la televisión. Siempre. Llega y le dice, oye Charlie, quiero hablar contigo. Pum, se ve el gesto y voltea a verlo. Eso es verlo. Eso es cuando menos enterarse. Si tu hijo llega y te quiere anunciar cómo le fue en la escuela y tú no lo dejas terminar y lo mandas a lavarse las manos porque ya va a estar la comida, estás jodiéndole la existencia. Y no creo que 2 putos minutos sean demasiado para revisar qué le está pasando, para decir, bien, campeón, sabía, maravilloso, vente y ahorita me sigues platicando. Y entonces de verdad apagamos la pinche televisión y nos ponemos a hablar de nuestras cosas. Esto de apagar la televisión tampoco te lo recomiendo que entonces ya mañana la apagas y entonces ya te van a mandar a volar. No, 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 no. En la medida que pongas atención es muy probable que ellos solos o la televisión deje de existir o desaparezca pues por ellos mismos. ¿Cómo se muestra esta maldad básica? ¿Cómo los padres nos mostramos indiferentes con los hijos? No cumplimos las promesas que hacemos, preferimos a otro hijo sobre un hermano, burlarnos de él, que la indiferencia es la falta de atención e interés en su vida. Lo que le está pasando no me importa. Eso es complicadísimo y desafortunadamente yo lo trabajé. Es decir, yo lo apliqué también. Cuando pensamos que los problemas de los adultos son más importantes que los problemas de los niños. Sí, según quién. Si tu obligación es trabajar y llevar el dinero, esa es tu obligación, eso es lo que a ti te toca cargar, cabrón. Si el problema del niño es que quiere su cobija favorita para dormirse o no le quiere prestar su muñequito a su primo, ese es su problema existencial que tiene que resolver y que tienes que revisar y que tienes que verlo. No, no quieres que cambien los papeles, no puede él irse a trabajar y traer el dinero ni resolver tus problemas de tu cobijita o de tu osito. Asúmelo, crece, madura, terapia, insisto. Ok, la falta de atención e interés en su vida, en sus asuntos, en sus sentidos y en sus necesidades.
quién sabe cuál hubiera sido el punto. Fue quizá con mi padre ya grande, yo ya de veintitantos años, eh, hicieron todo lo posible. No, no estaba yo bien definido con qué estudiar. Bueno, yo quería estudiar teatro, pero se hizo el drama familiar. Y entonces acepté irme a comunicación en la Universidad del Tepeyac. Y por medio de unas palancas de mis papás, me hicieron un examen especial. Entonces, tal que hice el examen un viernes, no fui al todo el asunto tradicional. Un viernes hice el examen y el lunes estaba en clases. Así de importante había sido la palanca. Y pagaron la primera colegiatura. Y la verdad es que el asunto más o menos me gustó. Estaba muy acomodadito ahí en el Tepeyac. Llega la primera clase de comunicación gráfica y nos piden una cámara con todas las especificidades perfectas. Hagan de cuenta que me dijeron, van a traer una pluma, yo sé que es una cámara, pero hagan de cuenta que me dijeron, van a traer una pluma azul, igualita a esta, es de este tamaño, esto es azul, esto es transparente, se llama Friday y abajo tiene un tapón azul, quiero esta pluma, consígala donde puedan porque esta pluma es con la que vamos a trabajar. Yo llego a mi casa y le digo a mi papá, papá, me pidieron esta pluma con estas especificaciones y me dijo mi papá, llévate la mía. Y yo, papá, ok, gracias, pero me pidieron esta. Llévate la mía, güey, escribe. Es para lo mismo, es para escribir. Aprende primero en esta y luego ves para esta, papá. Yo creo que si el proceso del maestro hubiera sido aprendan en esta y luego traen esta, no lo hubiera dicho. Él quiere esta, llévate esta. Bueno, ¿por qué no vas a hablar con él y arreglas ese tema? No, 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 tú eres el estudiante, convéncelo. Ese fue el nivel, a los veintitantos años. No hubo manera de resolverlo, no hablé con él, dejé de ir a la escuela, me pareció absurdo, yo sentí, ¿por qué hacen tanto esfuerzo? Digo, hacen porque no sé si mi mamá lo supo, ¿por qué hacen tanto esfuerzo para colocarme, para que esté en el lugar, cuando estoy en ese lugar ya no me apoyan? Porque ya que estás ahí, entonces ya no. ¿Cuándo te lo quito? ¿Qué lo determinó? ¿Saqué malas calificaciones? No. ¿Hice mal algo? No. Simplemente en su estructura ya no cupo eso, ya no estaba. ¿Por qué saco este ejemplo? Porque ese es justo no ver las necesidades del otro. Él se espantó, no sé cuánto, dijo, esta cámara es carísima, no, no, mejor llévate esta. ¿Vio por el estudiante? No. ¿Vio por su hijo? No. ¿Vio por su porvenir? No. ¿Vio por su bolsillo? ¿Vio por su comodidad? ¿Vio por su resolución? ¿Era un mal padre? No. Tampoco sabía hacerlo. Mucho menos que yo. Él siquiera llegó a la oportunidad de poner al hijo en la universidad. Él no tuvo papás. ¿De dónde iba a sacar esa información? Afortunadamente esa información ya la tenemos aquí en textos como este, Los hijos tiranos de la maestra Marta Alicia Chávez. Este es Máster Vidal, estás en YouTube. Muchísimas gracias y a trabajar. Chao.